OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Todos amables amigos, estamos nuevamente en el programa Liderazgo Emprendedor por OID Digital TV. En esta oportunidad tenemos el privilegio de entrevistar a Ricardo Ochoa Alburquerque, que es un conocido contador público colegiado en el Perú y también en Colombia, así mismo como es un experto auditor y otro experto también en temas contables. Es un perito contable y es un experto precisamente también en tasaciones. Entonces, Ricardo Ochoa, bienvenido al programa. Gracias, César. Aquí estoy, conforme habíamos conversado, para las preguntas que tú creas conveniente y que puedan ilustrar a la teleaudiencia en la inquietud que ustedes tengan, ¿no? Sí. Bien, Ricardo, la pregunta de cajón sería en este tema que queremos hablar acerca de la economía y el rol de las empresas. Tú como un agente de cambio precisamente en el mundo empresarial, ¿cómo tú observas el desarrollo empresarial en este mundo de cambios y en plena crisis económica internacional, mundial? Bueno, lamentablemente existe demasiada incertidumbre con respecto a los agentes económicos. Muchos de ellos han retraído sus inversiones, algunos han llevado fuera al exterior, a países limítrofes, y una gran proporción se ha ido, la liquidez y los inversionistas se han ido a California, perdón, a Miami, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la crisis que todos vemos ahora, ¿no? El incremento de los precios, el incremento de la inflación, el incremento de las dificultades del transporte logístico, ¿no? Y se ha incrementado la desocupación y la incertidumbre. Y lo político, ni hablar. Es un tema muy álgido, muy difícil en este momento, ¿no? ¿Tú crees, Ricardo, que el tema político incide en la economía peruana o ambos van por distintos caminos? No, 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 mi estimado. Acuérdese que estamos, cuando hablamos de lo político, estamos hablando de la parte legislativa, la parte que regula los mercados, también que regula el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Entonces, las cosas están entrelazadas, interactúan. Entonces, el que menos nadie va a querer poner dinero en un país donde el futuro es incierto, ¿no? Así es. Necesitamos urgentemente un shock de confianza en todo caso. Así es, un shock de confianza, eh, necesitamos un shock de inversiones, pero lo primero tiene que ser eso, ¿no? Digamos así, esclarecer bien las cosas, las contradicciones que se han dado en el Estado, ¿no? Lo cual es lamentable desde todo punto de vista, ¿no? Estar en marchas, sin contramarchas. Sinceramente, es muy lamentable todo esto porque exteriormente nos ven como un experimento, ¿no? Porque ¿quién es Pedro Castillo? Bueno, lamentablemente es un señor que, como todos sabemos, él mismo ha dicho de que no está capacitado, y lo más lamentable es que aquellos que lo circundan, aquellos que interactúan con él, pues van a aprender y no van a enriquecer el gobierno, ¿no? Una de las cosas que tienen otros países es que son más organizados que el nuestro, y nosotros, aquellos que veníamos tratando de organizar, pues esas políticas que ha sacado, desorganizan todo. El transporte, el ornato de las ciudades, la seguridad se vuelve inseguridad, y lamentablemente es un retroceso a todo nivel, inclusive el económico, debido a Eso que significaría, Ricardo, que esta situación, esta coyuntura política está agudizando la informalidad en el Perú. totalmente las bandas criminales se han incrementado, y hay inclusive instituciones públicas que están inmersas en ella solapadamente. Poco a poco, ya lo dijo, bueno, no quería hablar de política, pero ya que me sugieres eso, me preguntas eso, bueno, ahí leo hoy, ¿no? Hay sectores del Estado donde esto impera y es generalizado, a tal punto que el Estado peruano ha perdido 22.000 millones de soles
solamente en la época pandémica, ¿no? Así es. Entonces, lamentablemente, y te voy a decir algo más, desde el punto de vista económico, la informalidad tiene tres variantes. Uno, ¿Cuál es? uno es delincuencia organizada, que la hay, ¿no? Y usted se da cuenta de ello cuando va, se supone que estamos en crisis, usted va a Megaplaza, va a otros mercados y por momentos eso parece una procesión, porque la gente no puede caminar libremente, sino que tiene que hacer cola para consumir inclusive. No, ahí uno se da cuenta que el PBI, el que se te da oficialmente, tiene ciertas cantidades que no están ahí descritas, por un lado. Por otro lado, tenemos la economía irregular, ¿no? A nadie le gusta, hay mucho, acá en América Latina y sobre todo en el Perú, hay mucha inseguridad, mucha desconfianza, no hay credibilidad en muchos agentes económicos y por otro lado, ¿qué es producto de qué? De la economía irregular, ¿no? Entonces, no, el no cumplimiento de la palabra empeñada. Por eso yo en mi programa de gestión, permíteme un momentito, de gestión Sí. financiera, yo siempre hablo que el primer capital que tiene todo negocio, todo emprendedor, es su credibilidad, su palabra. Y eso tiene que cuidar como oro. Entonces, habíamos hablado de delincuencia organizada, habíamos hablado de economía irregular y habíamos hablado también de los famosos deudores tributarios puros. Muchas veces los negocios, lamentablemente, hay algunos que para evitar pagar impuestos lo evaden. ¿Cómo? Bueno, te alquilo, pero estas son mis condiciones. A este precio, pero no te voy a entregar comprobante de pago, tú solamente me vas a pagar. ¿Y esto qué origina? Origina el desbalance patrimonial. ¿Sí? Entonces, esa es la composición desde la percepción económica de la informalidad, ¿no? Y eso lo vemos en pequeño y lo vemos en grande. Por ejemplo, usted ve al gobernante que tenemos ahora y está entre lo irregular y lo ilegal, ¿sí? Si yo pienso bien, debe ser algo irregular. Si yo pienso mal y con mi vista política nada más, no, tiene indicios de ilicitez, de iniquidad, por lo tanto tiene que ser investigado y eso que genera tensiones en los agentes económicos y los desmoraliza aún anímicamente, ¿no? Por eso que prefieren invertir en otros lugares, lamentablemente. Hay Los capitales no tienen, mis estimados, patria, no tienen patria. así es, no tienen color político, no, solamente ven intereses, nada más, donde se puede multiplicar legalmente, así En es. los últimos estudios que se están realizando sobre las inversiones en América Latina, ya que tú mencionaste inversiones, esas inversiones que venían a Perú y que pues no las pueden operar precisamente por la incertidumbre que se vive, se están yendo a Colombia, se están yendo a Ecuador, a Así Panamá. es, Es así decir, es, el Perú está perdiendo oportunidades por una así es, mala gestión, por un mal gobierno, así es, cualesquiera sea, pero estamos mal. así ¿Qué es. podríamos hacer ante ese caso, mi querido Ricardo? Deberíamos aprender de algunos otros países, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene menos de 80 años y si lo comparas y es como ICA, ¿no? Si lo compara uno con España, pues que España tiene más de 500 años, el Producto Bruto Interno de Israel en 80 años, estoy redondeando la cifra porque tiene un poquito menos, 80 años, es 4 veces el Producto Interno Bruto de España, con 500 años. ¿A qué se debe? Interesante, ¿ah? Entonces, todo investigador económico debe también no solamente ver lo que se ve materialmente, sino también aquí, el concepto de idea, ¿no? El concepto. Ellos han creado lo que se denomina la startup. ¿Y qué es la startup? Es la aplicación de una idea a corriente tecnológica, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ven una necesidad y ven cómo usar la tecnología. Pero aparte, permíteme un paréntesis, mi estimado César. ¿Qué pasa? Muchos negocios en el Perú han quebrado porque tienen unos costos fijos permanentes y eso ha mitigado la capacidad de liquidez y se han visto obligados a cerrar. Entonces, ¿qué ha pasado? La corriente, digamos así, la plataforma tecnológica sirve mucho para minimizar el costo fijo, llámese de alquiler en infraestructura,
Por eso que es importante la creación de startups. Y aparte de Estados Unidos, en California, Israel tiene llamarlo así, una alta tecnología debido a sus startups, a la innovación tecnológica, a la creatividad, porque ahora más que nunca el conocimiento es poder. Y a pesar de que Israel tiene el 80% de su territorio en desiertos. Así es, pero ya lo ha, con el riesgo de goteo, ya lo ha mitigado, ya es una tierra productiva, la ha ganado, ¿no? Son cositas que debemos aprender de los países, no estar peleándonos aquí por cuestiones ideológicas. Lo que funciona, funciona, ¿no? Lamentablemente, este gobernante que ha salido, la verdad, al día siguiente de su elección, perdón, de caer en segundo lugar, en primer lugar, perdón, en la primera elección, muchos de nosotros nos deprimimos. Porque en última instancia, dejando de hablar de política y de geopolítica, ¿qué ocurre, damas y caballeros? Es una humillación para cualquier ejecutivo, para cualquier profesional, ser que tu jefe tenga menos capacidad que tú, que conozca menos que tú. Es una humillación para la población peruana. Lo digo sinceramente, dejando de lado todo espectro político. Y es una llamada de atención también. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos peruanos no hemos sabido compartir no solamente conocimientos, recursos con la gente del Ande, con la gente que vive no en la capital, no en la costa peruana, que bien hay mucha gente que se ha formado, ha salido del extranjero, pero ¿qué ha pasado? No hemos visto con buenos ojos, no hemos adaptado, no hemos interrelacionado mucho con el interior. ¿Y qué ha pasado? El resentimiento. El resentimiento generalizado del interior para ser escuchado, para ser atendido por nosotros. Que muchas veces no miramos el interior, sino vamos a otros lugares. Y en otros lugares tenemos fortuna y nos desatendemos de nuestra principal responsabilidad. ¿Cuál es, damas y caballeros? Nuestra principal responsabilidad es atender al mercado peruano, ser solidario, ser considerado con aquellos que tienen menos recursos que nosotros, sea cual fueren los recursos. Ahí no es cuestión de actitud, mi querido Ricardo. Fíjate, la selección peruana sale a la cancha y quiere enfrentar a Brasil y quiere enfrentar a Argentina o quiere enfrentar el repechaje y nos sentimos menos. Así Somos es. 11 contra 11, pero psicológicamente nos sentimos menos. Casi hemos perdido antes de jugar. Bueno, mira, Cecita, mi estimado César, Pedro Castillo es una muestrita de lo que hay en el Perú profundo. Un poco de resentimiento, un poco de desatención de parte de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, aquella parte que dice el himno peruano, largo tiempo el peruano, ¿no? Humillado, Oprimido. oprimido. Y si usted ve, por ejemplo, teleaudiencia, los programas de la reforma de Velasco, cómo el campesino tenía que doblar su lomo para que el hacendado baje de su caballo y le ponga el pie sobre la espalda de él. La bota. Así es. Y eso es denigrante. Eso no ha cambiado en cierta manera. Perdón, formalmente ha cambiado, pero hay lugares donde todavía se tiene ese resentimiento, se tiene esa no integración al país, al conocimiento. Si nosotros lográramos, por ejemplo, ¿no? tener, digamos así, un voluntariado en los estudiantes universitarios como prerequisito para trabajar en el Estado, sería fabuloso. Entonces, aquel que quisiera ser maestro y trabajar en el Estado, aquel que quisiera ser abogado o funcionario público, primero que demuestre en el campo, en las provincias, su vocación de servicio, para yo poder decir, sobre lo fiel fuiste poco, sobre lo mucho te pongo, y te pongo un adicional ahí en tu calificación para que trabajes en el Estado. No, acá hay muchas veces hay puestos donde, ¿por qué trabajas acá? Es que mi abuelito, mi papá y ahora yo. Pero no se desconcentró la oportunidad, no se le dio a otra gente que tuviera esas oportunidades. Y esto debe cambiar. ¿Por qué? Porque las leyes que nosotros tenemos
que vienen de, que vienen del, son de la costumbre greco-romana, con alguna influencia alemana. ¿Qué pasa? Muchas veces se traen aquí y se imponen. Y llega un tratadista de Europa, peruano por cierto, y le pregunta a la jueza: doctora, ¿y tal ley de tal artículo, no? Tal artículo de tal ley, de tal código, ¿se aplica en el Perú o no se aplica? Bueno, no se aplica porque, uno, falta presupuesto. Dos, nuestros usos y costumbres son diferentes. ¿Se da cuenta? Entonces, aquellos modelos que, no, por los cuales se nos está gobernando muchas veces, ojo, no soy comunista, tampoco me interesa que se cambie totalmente la Constitución, pero sí que tiene que adecuarse la Constitución a estos nuevos tiempos. Si somos capaces, nosotros, si hay gente que es capaz de cuestionar el modelo de familia que nosotros tenemos, ¿cómo no vamos a ser capaces de buscar que se mejore? Por ejemplo, yo soy de la idea, ¿no? Permítame, César, decirlo. Soy de la idea que el poder legislativo no debe fiscalizar en materia penal, sí, sí político, pero no penal al gobernante o a las autoridades. Para eso tenemos, miren las instituciones que tenemos: Contraloría, tenemos Procuraduría, tenemos Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo y tenemos Fiscalía. 4 instituciones que muchas veces hacen lo mismo. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, hablando de mi especialidad, ¿no? La criminalística ha quedado en cierta manera desfasado por aquellos delitos que ahora son complejos, son transfronterizos. Hay empresas offshore que vienen del extranjero, traen los fondos, y aquí no sabemos cómo es. Entonces, ¿qué pasó? Se nombró una mega comisión, hubieron operaciones ilícitas transfronterizas, pero asimismo el Congreso no tenía las herramientas para poder hacer una buena investigación. Sin embargo, se gastaron 9 millones de soles, infructuosamente. Hace poco hablé con una procuradora, estuve la semana antepasada en una conferencia, y resulta que me dice: bueno, mira, cuando vienen las denuncias del Congreso, pues realmente nosotros ni lo vemos, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, es ahí una de las razones por las cuales el poder legislativo, ¿no? Se desacredita, porque malgasta ineficientemente el dinero de todos los peruanos. Y no se trata de que no vengan a contarnos cuentos de que la pérdida de poder, el balance, eso va a existir, pero zapatero a tus zapatos. El Congreso no tiene todas las herramientas para luchar contra el lavado de activos. No las tiene, porque no tiene. Es solamente hacer una investigación de papel. Y la gran economía del Perú no está en los papeles, está ex post, o sea, fuera de los papeles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? El ridículo. Entonces debería dedicarse solamente a legislar y a juzgar políticamente, pero no penalmente. Volviendo al tema del liderazgo empresarial, emprendedor, Dígame. tú has mencionado el tema de las inversiones, y las inversiones lo que genera en última instancia es empleo. Lo que Así es. falta en el Perú es precisamente empleo, pero no cualquier empleo, sino un empleo productivo que quiere aprender a pescar. Y eso es lo que todo gobierno debería hacer, enseñar a pescar. Ajá. ¿Y cómo se enseña a pescar? Con empleo productivo. Y eso es lo que nos está faltando, Ricardo. Así es. Así es. Mira, no solamente eso, lamentablemente, mi estimado César, lo que falta también es el otro. Ahí los sociólogos y antropólogos hablan de capital social. ¿Qué es el capital social? El capital social es la confianza. Confianza. Aquí lamentablemente, no de ahora, siempre, siempre. Y en América Latina también se da el mismo fenómeno. Esa es una de las razones por la cual es muy difícil que existan transnacionales latinas. Es muy difícil. Por un lado, la desconfianza. Por otro lado, tienen que tener la misma cosmovisión, la misma manera de una manera parecida de pensar, una misma cosmovisión. Es difícil, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Aparte de ello,
¿Qué es la confianza? La confianza es que yo pueda considerar al otro, ¿no? Y ser empático y decirle, ¿sabes qué? Nos asociamos. Tengo un local en tal lugar, usted lo puede llenar. Eso se llama asociación en participación. Es una manera de societaria de organizar. Eso es poco explotado aquí. En otras latitudes, llámese México inclusive, hay las universidades, las cobijan, les ayudan, ¿no? Le arman todo, toda la estructura productiva, una cadena de valor y exportan. Aquí se da, pero son muy pocos casos, contaditos con la mano, no pasan de 100 a nivel nacional, no pasan de 100 general. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hay que buscar también no solamente eso, mi querido César, sino es la productividad, ¿no? El que podamos ser eficientes en el uso de los recursos, tecnología. Y lamentablemente, ¿por qué no se trae eso aquí? Porque no hay, digamos así, no hay confianza por un lado, pero no hay la suficiente palanca financiera por la misma incertidumbre que se vive. Entonces habría que también hacer convenios con algunos gobiernos, ¿no? Con la finalidad de atraerla, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve hablando con un ingeniero y en Olmos hay tierras, hay oportunidades para comprar tierras, pero no se da la venta, no se realiza porque no hay, damas y caballeros, confianza. Así Y es. y la confianza, sabes perfectamente que se construye con el tiempo. Es un Así es. proceso que dura años, pero Así la es. desconfianza o simplemente destruir la confianza se requiere segundos. Así Y ese es es. un problema que siempre hemos tenido como historia peruana. La Uh-huh. historia de la corrupción empezó así, la historia de la iniquidad, la historia de todas las cosas negativas en el Perú empezaron así. Por lo tanto, no solamente necesitamos ese choque de confianza, sino aún también cambiar el chip que tienen Así los es. empresarios, emprendedores, la nueva visión de cómo hacer negocios. César, quería decirte algo. Justo para ello, el Estado está sacando una política pública. Para quienes no lo saben, estamos creando un instituto llamado Instituto de Investigaciones Financieras Forenses, ¿no? Uno de los acápites que tenemos es cómo elaborar, ya desde la concepción del sector privado, ¿no? De la participación ciudadana, ese cambio de chip. ¿Por medio de qué? De formular y desarrollar la política pública de la integridad, ¿no? Para ello es importantísimo. Mira, César, te contaría algo. Yo estuve estudiando oratoria hace mucho tiempo atrás, hace algún tiempo atrás, perdón, y resulta de que los ingleses que tomaron de Grecia, de Roma, el arte de la retórica, pues desde niños se les enseña a ellos el arte de argumentar, desde niños. Y no solamente eso, los españoles mismos lo dicen, antes que nosotros aprendiéramos este arte de la oratoria lo ejecutaban los ingleses. Y no solamente ellos, sino que el coach también viene de Oxford. ¿Y quién lo implementó? Los metodistas. Interesante, ¿verdad? Interesante. Cómo, y el primer coach era un entrenador deportivo. Pero luego esto pasó con el Club de los Santos a denominarse también coach, ¿no? Entonces te discipulaban en cierta manera, pero ese era el nombre del discipulado, coach. Interesante. Y ellos lo generaron. Entonces lo adecuaron, lo adaptaron a los Estados Unidos. Y luego, ¿qué pasa? Como era, mire, caballero, dama, primero fue una idea, esa idea luego se puso en el papel, esto va a ser así. Perdón, esto, un momentito, ¿sí? Un momentito. Y efectivamente, mientras viene Ricardo, queremos recordarles que el coaching es un proceso que empezó, como bien lo recuerda Ricardo Ochoa, con la Iglesia Metodista y ahora se emplea en todas las mejores escuelas de negocios, el coaching. Y Así eso, es. de eso se trata, de ese entrenamiento. Así Continuamos, es. Ricardo. Sí, entonces, ¿qué pasa? El coaching es interesante porque te señala cómo debe uno organizar su vida para que su vida sea productiva. Yo puedo trabajar,
pero si no tengo un derrotero, un objetivo para determinada cantidad de tiempo, pues no soy productivo y pierdo el tiempo y me desenfoco. ¿Y qué ocurre con esto, damas y caballeros? Que no logro cumplir en el tiempo que he estimulado con mis objetivos. ¿Sí? Entonces, podríamos hablar de otras cosas, pero no nos salgamos del tema, un poco que me emociono. Pero así debemos, como actores civiles, tratar de enriquecer al Estado. El Estado no puede estar en todo lugar, no lo puede hacer todo, porque muchas veces tiende a corromperse. Es una arca abierta, como el legislativo en este momento. Es una arca abierta, ¿no? Contratan a tantos, pero ¿qué tenemos? Un Estado paquidérmico, improductivo, que hace lo mismo. Imagínate que yo la otra vez, hace 2 años, 3 años para ser más exactos, presenté en una institución pública mi propuesta para ser aceptado en una relación de expertos, ¿no? Me mandaron un correo electrónico, usted está aceptado, previas observaciones que había yo levantado, ¿no? Y me mandaron un correo electrónico, pero 2 personas vinieron a dejarme una esquela a mi casa de aceptación. 2 personas, la misma esquela. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ser improductivo. No voy a decir la institución para no ser amonestado, pero es la verdad. Lamentablemente tenemos un estado paquidérmico que hace muchas cosas y las hace mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, damas y caballeros? Desde la concepción humana, antropológica, debemos tratar de buscar que cambiar, buscar que crecer. ¿Y cómo se crece? Cambiando el chip, generando ideas, cuidando. Lutero decía algo interesante, ¿no? No puedes prohibir que las aves vuelen por tu cabeza, pero sí puedes prohibir que ellas hagan nido en ella. Efectivamente, cuando se trata del coaching, lo que bien has recordado, imposible evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que pongan su nido. ¿Eso qué significa en este mundo, en este entorno complejo, difícil, adverso para muchas empresas? ¿Qué significa para el emprendedor peruano? ¿Qué consejos tú le darías a los emprendedores, mi querido Ricardo? Un consejo fundamental. Vea usted, ahorita lo que necesitamos en estas crisis que tenemos es ser considerado. Considerado con tu trabajador, considerado con tu cliente y dar un buen trato a los factores que te ayudan a desarrollarte como empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No solamente tienes que ver, minimizar los costos, sino cómo está el mercado, ¿no? Y de esa manera mantienes tu posicionamiento, tu competitividad, pero adicionalmente de ello eres un agente de cambio, ¿sí? Cuando tengas dinero, yo te sugiero, ¿no? Yo te sugiero humildemente que lo uses sabiamente. Hay una parte que tienes que ahorrar, otra parte son tus utilidades, pero hay otra parte que también es sagrada. ¿Cuál es? Un porcentaje, digamos un 10-15% de beneficio que tú debes darle a la colectividad, empezando por tu familia, ¿no? Si ves que un familiar tuyo está en condiciones muy precarias, pues consuélalo de esa manera, ¿no? Y vas a ver cómo los griegos decían, luego los americanos, que el destino en cierta manera se manifiesta. ¿Por qué? Porque empieza a llegarte más trabajo, más oportunidades, porque todo funciona sistémicamente, desde tus organismos, desde tus órganos internos, todo está articulado, todo funciona como un sistema. El gran sistema donde nosotros nos movemos tiene personas que son consumidores, son agentes económicos. Si tú le das una pieza verdadera cuando vendes, si tú tratas bien a la gente, pues eso retribuirá, revendrá a ti. ¿Cómo? En oportunidades, para lo cual tienes que estar preparado, ¿sí? Dama, caballero, eso es lo que yo te sugiero que hagas, ¿no? Dime, César. En el mundo de los emprendedores, lo primero que falta es capital. Y tú también diriges este programa de gestión financiera todos los lunes, justo por OID Digital TV. Desde el punto de vista financiero,
¿qué es lo que requieren los emprendedores para ser más productivos, para ser más eficientes, aparte del capital? Aparte del capital, bueno, tener los procesos bien alineados con la visión, por un lado, y tener también, eh, ver los riesgos, minimizar los riesgos. ¿Qué es riesgo? Todo aquello que no te permite cumplir con tus objetivos. Tú quieres vender aquí y acá, pues ¿qué riesgo hay? Ah, mira, yendo a esta calle hay un riesgo. ¿Cuál es? Que me asalten. Entonces no vamos por ahí, vámonos por acá, por un lado. Pero por otro lado, fundamental es la administración del tiempo y la administración del dinero. ¿De qué manera? Flujo de caja. Hazte un flujo de caja diario, ¿no? Y cuando se trata de invertir, bueno, invierte, pero no inviertas para sacarlo ahorita, no, invierte en varias fuentes, ¿no? Minimizando tu riesgo, ¿no? Con la finalidad que te retribuya, ¿no? Y mantén siempre el prestigio, mantén siempre la confianza. Entonces busca siempre socios que puedan articular una oferta que sea en el tiempo estable, como te decía, ¿no? Minimizando el costo fijo, ¿no? Si tú conoces a alguien que tiene un local, te interesa tú tienes un producto para ubicarlo ahí, pues hazlo, haz una asociación, haces un contrato y ese contrato genera un RUC, ¿no? Y ya está. Y lo vas articulando, lo vas vendiendo, pero ya mitigaste el riesgo de, de consumir el costo fijo, ¿no? La liquidez es importante. El cash, decían muchos, es el rey, hay que cuidarlo. La mejor manera de cuidarlo es, la mejor manera de cuidarlo es compartiendo. Así es. Así es. Has mencionado una frase clave en el desarrollo empresarial, es la administración de los tiempos, Así administración es. del tiempo, que precisamente también es una materia que se enseña en las escuelas de negocios de las grandes universidades. Ajá. En este tema de administración del tiempo, ¿cómo los emprendedores pueden usar sabiamente el tiempo? Bueno, yo te diré algo, ¿no? Levantándose muy temprano, por un lado, y agradeciéndole, voy a decir algo ya, yo no soy religioso, no pretendo serlo, pero debemos ser conscientes de que eh, Dios existe, que se llega por medio de muchos indicios a Él, se le invoca y Él se manifiesta, ¿no? Yo literalmente, humanamente hablando, soy consciente de ello. Y por un lado, bendiciéndole muy temprano, levantándose temprano y programando su día, ¿no? Voy a hacer esto, dividiendo aquello que sea urgente e imprescindible, aquello que sea, eh, se pueda postergar. Por ejemplo, yo les sugiero a mis amigos y a los que nos escuchan siempre que mantengan apagado su celular de 8 hasta las 11:30, 12, o perdón, su correo electrónico, que lo tengan apagado, que no lo vean, si no está al mediodía. Los teléfonos sí, pero también sepan también ustedes administrarlo, ¿no? Porque a veces las redes sociales nos quitan tiempo. Entonces hay que enfocarse, concentrarse bien, metas medibles día a día y sobre todas las cosas, y muy importante, que siempre tengamos una actitud positiva frente a la adversidad que ahora nos acobia. Por ejemplo, antes de venir a tu programa, César, yo tenía acá escuchando bachata, ¿no? A Juan Luis Guerra. Y lo puse porque tengo que contrarrestar, yo vivo en el Callao, lo sabes, contrarrestar este medio ambiente frío, desolado, ¿no? Triste, lúgubre por un momento, yo tengo que contrarrestarlo, manteniendo qué cosa, una mente positiva, pero también siempre abierto a la alegría, a dar felicidad, a ser un agente de cambio en esta sociedad que realmente niega los preceptos y principios fundamentales del ser humano. Eso significa que nos estás recomendando primer lugar, pensar en una presencia divina para que las cosas nos vayan bien. Segundo, Sí, planificar bien lo que tengo que hacer en el día. Es decir, todo emprendedor tiene que aprender a planificar. Entre comillas,
gastar los primeros minutos para luego ganar minutos más, Así es. porque todas las cosas están bien planificadas. Y en este ámbito, tú también has dicho una frase, tener gestión, una especie de gestión medible. ¿Cómo puedo medir mis logros? ¿Cómo puedo medir lo que he planificado? ¿Cómo se hace, mi querido Bueno, Ricardo? eso se llama crear indicadores, ¿no? Si el día, por ejemplo, ¿no? El día de hoy me llegan 5 esquelas y tengo de esas esquelas, mejor dicho, trabajos. De esos 5 trabajos, tengo que hacer los 5, pues 5 entre 5 es 1, es 100. Te digo 100%, ya está. Pero si de esos 5 yo hago 2.5, quiere decir que el 50 lo divido y sale 50%. Entonces, ¿qué pasa? No estoy siendo muy productivo, pero uno mismo tiene que medirse. Tiene que dar la mejor versión. No envidiar a la gente, no envidiar al que tiene, no medirse, mejor dicho, con relación a otro. No, uno tiene mismo que medirse consigo mismo. Dar la mejor versión de sí mismo. No envidiar a la gente, tiene, porque tiene. Disculpe la expresión, el desgraciado, ¿por qué tiene? ¿Por qué yo no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Ah, porque él trabajó. Ah, mira su proceso. No lo envidie. ¿Cómo lo hace? Ah, me puede ayudar. Eso hicieron los chinos en la década del 60. Cuando venían acá, y yo me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan, César? Estaban los jovencitos. No, yo estaba todavía puber. Yo había nacido 60, 50, 60, 70. Ya ponte el 80 y tanto. ¿Y qué pasaba? Los productos chinos se vendían en la universidad, ¿no? Y uno veía, no, este es de mala calidad. Pero ¿qué ella hacía? Diana Uribe, la filósofa, decía, es que un chino venía, te venían a ver 3 chinos. El primero venía a Estados Unidos y miraba, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Lo miraba, o sea, lo miraba detenidamente a eso. ¿Cómo se llama esto? Tal cosa. Ah, mira, sí, ¿no? Lo miraba de pies a cabeza, lo dibujaba. El otro chino venía, ¿y qué contiene? Contiene esto, allá, tomaba nota. Y venía el otro, y el otro también preguntaba, los 3 preguntaban, ¿y qué tiene? ¿Qué textura tiene? ¿A qué huele? Mire, y copió. Entonces, en la década del 60, bajo la política de el enemigo de mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Estados Unidos agarró y dijo, China, quiero quiero que seas mi socio estratégico, ábreme los puertos de China y voy a lograr que en ti venga, ¿no? A ti venga la inversión. Y los puertos chinos se abrieron. Ellos asimilaron tecnología y empezaron ellos mismos ¿cómo se llama? A imitar la producción americana, inglesa, alemana. Y empezaron a diseñar bajo su propia óptica, sus propios recursos, a imitar. Y lo mandaban a América Latina. Lo malo a América Latina. Lo bueno, lo mediano y bueno a Estados Unidos, ¿no? Poquito a poquito. ¿Y qué pasó? Innovaban algo. Primero imitaban, luego innovaban. Ahora tienen la inteligencia artificial altamente desarrollada, ¿no? Y ahorita prácticamente están sobrepasando, de aquí a unos 10 años va a sobrepasar probablemente Estados Unidos en productividad, en innovación tecnológica, pero empezaron copiando. Entonces usted va, ¿cómo lo hace, señor? Ah, gracias, muy amable. ¿Le puedo pagar algo porque usted me está mandando el know-how a mí? O no, mire, señor, ¿sabe qué? Yo no voy a quedar en la misma área de influencia que usted, yo me voy al otro extremo de la ciudad. Y ahí armas tu mercado basado en la metodología que tiene el otro señor. Pero págale, si te da un conocimiento, págale, porque es justo, es justo. Y hay un principio fundamental, que también serán los negocios, serán las profesiones, ¿no? Que dice la justicia, o sea, el considerar al Señor que me dio un conocimiento, ¿no? Dice, la justicia engrandece el negocio. Entonces te vas para el otro lado de la ciudad, haces copias, ya le has pagado al Señor, has asimilado su técnica, te vas al otro lado extremo de la ciudad, lo haces y yo te aseguro que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque es fundamental. Los preceptos, los aforismos cristianos se cumplen sí o sí. Por ejemplo, ¿no?
En América Latina, tú sabes, César, que nos ven siempre como subdesarrollados. Nos dicen, ah, de la tierra de Laura Bozzo. Y te dicen, a ver, muéstreme su diente, señor. Si no lo tiene caído, para ponérselo. Entonces terminan como, disculpa la expresión, dama, caballero. Terminan como un indiecito. A ver, tú taparrabos, momentito, señor. Nosotros no somos así. No se equivoque. A ese señor le pagan un dinero por salir, por hacer ridículo. 2, le pagan un adicional si le pega. 3, le pagan un adicional más por si llora. Porque es el espectáculo. No es así. Entonces, damas y caballeros, tratemos de ser justos en nuestros... Cuando alguien nos da el know-how de algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, César, con su sabiduría, su prestancia, está dirigiendo este canal. En cierta manera, algo también se llevarán de mí. Pero créanos que lo hacemos con mucha consideración a su persona, porque queremos devolverle al país lo que el país nos ha dado, que es oportunidades. Si estamos en este medio, es para que, la riqueza que nosotros humildemente podamos tener, la estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, de eso se trata, de compartir siempre el poco conocimiento o mucho conocimiento que tengamos, porque algún día cuando salgamos de esta tierra vamos a irnos tal como llegamos, sin Así es. nada. Por lo tanto, siempre es bueno compartir. Por eso, mi querido Ricardo, ya estamos llegando casi ya al final de nuestra reunión y tus palabras de consejos finales. Bueno, dime, ¿algo más ibas a decir, César? ¿Qué consejo le darías a los empresarios de la pequeña empresa, de la microempresa, corporaciones, empresas medianas? ¿Qué consejo le darías como un hombre vinculado al mundo de los negocios? Bueno, que haga primero una reinvención de sus negocios, que se vuelvan más competitivos. ¿De qué manera? Hagan un inventario, vean si su producto todavía es competitivo en él y haga alianzas estratégicas, ¿no? Haga un trabajo híbrido. ¿Qué es un trabajo híbrido? A partir del 25% estar en el local, el 70% o más estar en en las plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, de esa manera, usted se volverá competitivo. Ya no tendrá supóngase que viene, Dios no lo quiera, el bendito no nos mande nuevamente a confinarnos como ya está sucediendo en la China, con 2 ciudades, con varios millones de gente acuarteladas. ¿Qué pasa? Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa? Ya usted cuando migra a la plataforma digital, ya usted se vuelve más competitivo, ya minimizó el consumo de su costo fijo, alquiler, todo, ¿no? Entonces haga una alianza estratégica. Primero haga un inventario. Segundo, vea si su programa todavía es competitivo. Si es competitivo, entonces busque a alguien que complemente lo que usted sabe hacer, lo que usted tiene. Y posiciones ahí, busque a un programador, un diseñador, para que migre usted. Entonces, lo único que usted va a tener es en su casita o con su socio, un almacén donde produce y quedan ahí en inventariado lo que tiene. Y distribúyalo o exportelo. Lo importante, mi estimado amigo, que el creador nos dio la habilidad para comunicarnos, para proyectarnos en la comunidad. Ahora, mayor información la tiene usted en OID, donde hay un grupo de especialistas que le pueden ayudar para que minimice el riesgo de la iliquidez, del fracaso. Pero siempre, acuérdese siempre que todo viene del creador. Bendígalo y nos vemos próximamente en Gestión Financiera los días lunes. Te hace citar. Bien, muchas gracias, mis amigos, y les recordamos que hemos estado por OID TV Digital y nos vemos la próxima semana, sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal y todos los días estamos por OID Digital TV con diversos programas de gestión financiera con nuestro amigo Ricardo Ochoa, hasta programas que tienen que ver con el alma, programas que tienen que ver con los mundos globales, las exportaciones, programas que tienen que ver con la pequeña empresa
y otros más que por ahí OID Digital a través de sus diversas plataformas nos ofrece. Ricardo, muchas gracias, que todo te vaya bien. Les habló César Sánchez Martínez. Gracias. Gracias, César. Hasta pronto. Hasta luego. Muy OID amable. Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.